Muy buenas tardes. Antes de comenzar con esta actividad, les pedimos por favor silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. En nombre del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile, damos a ustedes la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la 31ª Jornada de Matemática de la Zona Sur 2018, evento que cuenta con el auspicio de las 10 universidades del Consejo de Rectores de la Zona Sur y la Sociedad Matemática de Chile. Saludamos cordialmente al doctor Andrés Navas, presidente de la Sociedad Matemática de Chile, al doctor Eugenio Truco, subdirector del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UACH, al doctor Felipe Poblete, director del Comité Organizador, al señor Ciro González, presidente del Comité Permanente de las Jornadas de Matemática de la Zona Sur, a los académicos y académicas, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. La Jornada de Matemática de la Zona Sur nace el año 1986 como una inquietud de un grupo de académicos por crear un espacio para difundir el trabajo desarrollado en matemática y los resultados obtenidos en la investigación de ciencias exactas. Organizada alternadamente por las 10 universidades tradicionales de la Zona Sur pertenecientes al Consejo de Rectores y con el apoyo de la Sociedad Matemática de Chile, estas jornadas se han consolidado como un espacio importante de divulgación de los resultados logrados en el desarrollo en torno a la disciplina, no solo del sur de Chile, sino también del resto del país. Para darles la bienvenida a la ciudad de Valdivia y a la Universidad Austral de Chile, invitamos al subdirector del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas, doctor Eugenio Truco, a dirigir unas palabras. Bueno, primero que todo, deseo expresar el más cordial saludo en nombre del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile, a toda la comunidad que participa en la versión 31 de la Jornada Matemática de la Zona Sur. Estamos muy contentos por la gran participación que hemos tenido, particularmente por el gran interés mostrado por los estudiantes. Como ustedes han visto, este congreso se desarrolla en un contexto bien particular. Como hemos corroborado en los carteles y quizás vieron una marcha en algún momento. Bueno, es por esto que hemos tenido algunos contratiempos en la organización. Somos un instituto joven y claramente nos beneficiamos por la realización de estas jornadas, ya que colaboran en nuestro plan de posicionarnos como un centro relevante en la matemática de Chile. Finalmente me sumo a los agradecimientos ya realizados y muy particularmente a los conferencistas de las charlas plenarias, a quienes dictan los cursillos, a los organizadores de cada una de las sesiones y a quienes participan en las actividades de extensión relacionadas con esta jornada. Sean todos muy bienvenidos a Valdivia y muchas gracias por estar aquí y nada, pues hacer matemática, que es a lo que vinimos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del subdirector doctor Eugenio Truco. En su 31ª versión, esta jornada organizada por el Instituto de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile congrega una parte importante de la comunidad matemática acá en Valdivia en torno a conferencias plenarias, sesiones paralelas y cursillos orientados a estudiantes de pre y posgrado. Como comité organizador nos complace presentar conferencias plenarias en diversas áreas de matemática y contar con la presencia de los plenaristas. También agradecemos el alto interés por participar de las sesiones paralelas, destacando gran número de charlas para compartir resultados de trabajos en progreso y la gran convocatoria que tuvo el llamado a becas. Aquí nos alegra haber sido capaces de brindar apoyo a un gran número de estudiantes, aunque por cierto nos hubiese gustado que este número haya sido incluso mayor. Muchas gracias a todas por su asistencia, que nos tiene muy contentos de contar con ustedes en esta jornada. Invitamos al director del comité local de la jornada, doctor Felipe Poblete, a entregar un saludo a los presentes. En nombre del comité organizador local, saludo cordialmente a académicos, estudiantes, profesores de ciencia media, autoridades y público general presente.
Este comité, conformado por todos los académicos de matemáticas pertenecientes al Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas, se encuentra muy contento por el interés generado en la comunidad matemática, en especial por el de los estudiantes que pertenecen a las diferentes universidades a lo largo del país. Para nosotros es un gran honor poder participar de esta nueva versión de la Jornada de Matemática de la Zona Sur, en la cual se estima el desarrollo de más de 170 charlas en los diferentes formatos y con la participación de más de 250 personas, y que además precede al Festival de Matemáticas. Deseo agradecer profundamente la excelente disposición de plenaristas, organizadores de sesión, cursillos y charlistas. Son ellos parte fundamental en la generación de este tipo de instancias que permiten acercar la matemática a todos, y en esta ocasión al sur de Chile. Finalmente, quiero agradecer al Comité Permanente de la Jornada de Matemática de la Zona Sur, pues son ellos los que proporcionan las herramientas para que se desarrolle esta jornada en los diferentes años desde que se comenzó esta jornada. Así que, muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Poblete. Fundada en 1975, la Sociedad de Matemática de Chile es una de las más antiguas sociedades científicas existentes en el país, contribuyendo al desarrollo de Chile de la práctica y fomento de las ciencias matemáticas, así como su divulgación y enseñanza. Se dirige a los presentes el presidente de SOMACHI, doctor Andrés Navas, con unas palabras. Bien, muy buenas tardes, amigos, colegas, autoridades presentes. Voy a ser bien breve porque tenemos una super charla a puertas, así que no quiero darle la lata, pero quería y solicité al comité organizador unos minutos para hablar dos cosas bien puntuales sobre la Sociedad de Matemática. Primeramente, estamos muy contentos de poder colaborar una vez más con la organización, no solo de las jornadas de la Zona Sur, sino que con cualquier evento de matemática que ocurra a lo largo del país. La Sociedad de Matemática trabaja de manera mancomunada, aunando voluntades de distintas instituciones en una lógica que va muchas veces en el sentido contrario de lógicas que se han impuesto desde las autoridades de poner a la universidad en competición. Nosotros estamos convencidos de que la matemática, y no solo la matemática, sino que la ciencia en general, se fortalece sobre la base de la colaboración, y es así que siempre vamos a estar dispuestos a cooperar, ofreciendo, por ejemplo, nuestras plataformas de difusión, financiamiento si nos es posible, o cualquier otro tipo de elemento del cual nosotros tengamos la experiencia y la expertise para organizar encuentros en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Y lo más importante, tal como se mencionó recientemente, les quiero extender una invitación, tal vez no a participar, porque el evento que va a ocurrir el día sábado no es exactamente para nosotros. El Festival de Matemática fue pensado como una instancia de la que nos hubiese gustado a nosotros participar cuando éramos niños. Y hemos hecho un esfuerzo para estar presentes acá. Es primera vez que llegamos tan al sur. Lo más al sur que habíamos llegado era Talca. Y quiero felicitar y agradecer a las autoridades y sobre todo a los estudiantes de esta universidad que van a hacer posible esa actividad, porque el festival, si ha tenido éxito, ha sido gracias justamente al empeño, al entusiasmo y la verdad es que al punto honor que le han puesto los estudiantes a lo largo de las 4 versiones que ya hemos desarrollado. Entonces, este día sábado, durante casi todo el día, vamos a estar ahí en el Paseo Camilo Enríquez, a un costado de la Plaza de Armas. Van a ver los stands que suelen haber en el festival, siempre hay cosas novedosas. A un costado, en el Club de la Unión, van a desarrollarse 3 charlas magistrales abiertas a todo público. El festival siempre va a mantener su carácter de gratuito, sin invitación. Cualquier persona puede llegar y participar de él, incluso los transeúntes que pasan por ahí. Y quiero dejar desde ya extendida la invitación porque no nos vamos a quedar solo en eso. El día sábado se realiza el festival acá en Valdivia y el día domingo ustedes van a ver que se va a anunciar un nuevo festival nuevamente en el sur de Chile, para el cual solicito la participación y la asistencia y la colaboración de las universidades locales,
Estoy convencido que la Universidad Austral va a colaborar. Pienso que la Universidad de los Lagos también lo va a hacer porque nos vamos a trasladar por ahí por fin de septiembre, principio de octubre a Chiloé. Vamos a hacer un mega festival desde la ciudad de Castro. Vamos a intentar cubrir varias islas pequeñas de la isla de Chiloé. Esto ha sido ya acordado con el municipio de Castro y tenemos la venia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para colaborar. Entonces esperamos que aquellos estudiantes, aquellos monitores, aquellos académicos que ya se han comprometido desde esta universidad y aquellos que están presentes de la Universidad de los Lagos pueden hacerse presentes también en Chiloé. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Navas. El arte es un componente fundamental del sentir y quehacer humano. En esta ocasión tendremos el gusto de escuchar al concertista en guitarra clásica, profesor Patricio Ruiz Tagle, quien inició sus estudios en la Escuela de Cultura y Difusión Artística de Valdivia, posteriormente ingresando al Conservatorio de la Universidad Austral de Chile en la cátedra del profesor Víctor Biskupovich. Hoy, el señor Ruiz Tagle nos presenta variaciones sobre Introducción de Cueca, obra precisamente del compositor Víctor Biskupovich. Dejo con ustedes al concertista en guitarra, señor Patricio Ruiz Tagle.
Agradecemos la presentación del concertista en guitarra, señor Patricio Ruiz Tagle. Para dar por inaugurado oficialmente esta jornada, invitamos al doctor Cristian Reyes, académico de la Universidad de Chile, quien presentará la conferencia del doctor Patricio Fellmer, Premio Nacional de Ciencias 2011.
Buenas tardes. Me siento muy contento y complacido de estar acá en esta ciudad y en esta universidad. Para mí es un enorme placer presentar al doctor Patricio Fellmer de la Universidad de Chile. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, investigador del Centro de Modelamiento Matemático y del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Patricio, además de ser un destacado matemático, desde años, no diré cuántos, se ha dedicado a aportar a la educación matemática desde diferentes frentes y en particular y sobre todo en crear puentes entre el mundo de los matemáticos, las matemáticas y los educadores y educadoras matemáticos. Hoy es director del proyecto, iniciativa ARPA, que es Activando la Resolución de Problemas en las Aulas. Y hoy nos hablará acerca de la resolución de problemas como una actividad central en matemática. Nos hablará de lo planteado por John Dewey, quien propone que los y las estudiantes deberían tener en las clases experiencias similares a las que hacen los profesionales o los expertos, en este caso los matemáticos. Entonces dejo con ustedes al doctor Patricio Fellmer. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en mi tierra, debo decir. Aquí nace el bosque valdiviano de aquí al sur, que es el bosque que yo vi de niño tantas veces. Valdivia es lluviosa, igual que Puerto Vara. Así que me gusta mucho estar acá. La verdad es que no me gusta la lluvia, pero me gusta estar en Valdivia. Me acabo de dar cuenta. Estoy muy agradecido por la invitación. Junto con la matemática que está haciéndose en Chile, que es impresionante cómo se ha ido desarrollando el interés, los nuevos lugares donde está cultivándose la matemática y tanta gente joven y no tan joven y ya más viejo. Ya nosotros estamos saliendo de a poco, pero hay un número tremendo de jóvenes que están haciendo matemática y eso es tremendamente gratificante, cómo se han multiplicado los cultores de esta disciplina en Chile. Y además en muy buen nivel. Pero junto con la matemática, en paralelo corre otra corriente, que es la corriente de la educación matemática, que también es muy fundamental, y no solo para tener buenos matemáticos, que sigan nutriendo, digamos, este país y haciéndolo crecer en cuanto a este conocimiento tan importante de nuestra civilización, sino también para todos los niños y niñas, para todos los jóvenes y todos los habitantes. La matemática es un elemento fundamental de la cultura y nosotros sabemos que uno lo sabe sin ver las pruebas, pero que hay un número no menor de jóvenes, de estudiantes y de adultos que no participan del conocimiento matemático. Y esa es una responsabilidad de todos como país, pero también de los educadores matemáticos y también de los matemáticos. Entonces celebro esta invitación, le agradezco mucho tener la oportunidad de dirigirme a matemáticos, matemáticas y educadores y educadoras matemáticas. Creo que es muy buena idea que en estas sesiones de matemática se invite a una sesión plenaria a una persona que hable de educación matemática. Puede ser un matemático, puede ser un educador, puede ser... Pero creo que es una muy buena opción, porque estas dos corrientes que van en paralelo, que afortunadamente se encuentran en estos encuentros, porque hay un espacio, no solo está la reunión de la Sociedad de Educación Matemática, ¿ya? No solo está esa reunión, sino que en la reunión de matemática existe esta línea y este espacio para la educación matemática. Creo que eso es fundamental y muy interesante. Pero yo creo que este paso que de alguna manera se vislumbra de tener una charla plenaria y que me toca a mí el honor de tenerla esta vez, dentro de este encuentro sería, yo creo, una muy buena idea para poder intercambiar, porque necesitamos tener las opiniones de los dos lados. Bueno, voy a intentar... esta no es charla de matemática, ya lo saben. Aquí no... ¿Se escucha, no? No, parece que no lo he hecho bien. Espérense un poquito. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Uy, se ve grande.
Es que uno no está acostumbrado a una pantalla tan grande. Me voy a quedar aquí porque no sé si la puedo leer. Lo que voy a decir tiene mucho de opinión. Hay cosas que se podrían chequear y alguien podría rebatir y decir que chequeándolo empíricamente puede ser falso lo que yo diga. Pero también hay muchas cosas de opinión y de idea, ¿ya? Y el mundo de la educación está lleno de ideas. Y muchas veces esas ideas dominan por un tiempo y después dejan de dominar y entran otras ideas, ¿ya? Y eso es lo que hace cómo se va desarrollando la cultura y en particular la educación. Yo creo que en matemática pasa lo mismo, pero la matemática es una construcción sólida que no cambia en el tiempo, ¿ya? Tal vez hay ciertas áreas que se desarrollan más, pero las ya construidas siguen existiendo. Pero en educación, y por eso quiero hablar un poquito de Dewey, que es una persona que yo me encontré, a través de la lectura, digamos, no es que lo conozca personalmente, ya falleció hace tiempo, porque, bueno, ahí ya les voy a decir. Bueno, no sé si leyeron lo que está ahí y si les parece razonable. ¿Ya? En la clase de música, si no hay música, los niños se van a aburrir y las niñas se van a ir para la casa. ¿Ya? Tiene que haber tocar instrumento, guitarra. Tuvimos una linda presentación hace un minuto de guitarra. Los niños les gusta tocar guitarra, les gusta cantar. O sea, les gusta hacer lo que hacen los músicos. Y los músicos hacen eso. En el caso del básquetbol es más obvio. Si ustedes llevan a su hija, a su hijo al curso de básquetbol y en ese curso de básquetbol le enseñan puras cosas. Por ejemplo, cosas de teoría, cosas de las reglas. Y siempre les están diciendo, más adelante les va a servir. Cuando ustedes sean basquetbolistas les va a servir. Su hijo, su hija, sobrina se va a cabrear y no va a querer ir más. Porque lo más interesante del básquetbol es jugar al básquetbol. ¿Ya? Y entonces queda pendiente una pregunta. ¿Qué pasa con los matemáticos? ¿Qué es lo interesante de la matemática? ¿Qué hace que haya gente que se dedique a esto? Bueno, este es John Dewey. Yo lo conocí cuando mi mujer estaba estudiando pedagogía, porque ella es profesora, y me hablaba de John Dewey. Yo la verdad que no me acuerdo lo que me decía ese tiempo, y yo le pregunté hace unos días si se acordaba lo que había estudiado de John Dewey, y no se acordaba. ¿Ya? Pero yo me lo topé, y él dice muchas cosas, pero esta frase creo que es bien importante, dice que la enseñanza debe ser por la acción. Ahora, todas estas cosas, los filósofos, generalmente cuando piensan en esos temas, los piensan en un sentido bien absoluto. ¿Ya? Pero en la práctica los temas no son absolutos. Pero un punto interesante, dice, la enseñanza debe ser por la acción. Y cuando uno piensa en las dos cosas anteriores, que es la música y el básquetbol, suena bien razonable. Dice, y la educación es la vida y la escuela es la sociedad. Y vamos a ver por qué tiene que ver un poquito con lo que queremos hablar hoy día. Un filósofo, psicólogo y educador norteamericano, conocido principalmente por su idea en educación, pero hizo muchas otras cosas. Pero se hizo tan famoso en educación que lo otro como que no lo pescan. ¿Ya? Y metido en este baile uno se lo encuentra. Aparece de repente, a mí me apareció de repente. Yo estaba tratando de escribir un artículo de los que me ha costado mucho escribir en educación sobre resolución de problemas, y entonces empezamos a mirar por ahí y qué sé yo, y de repente apareció John Dewey, que tenía algo que ver con esto de resolución de problemas. Yo no tenía idea. Este caballero murió al 52, después de casi 100 años, ¿ya? Vivió harto. Y es uno de los inspiradores del aprendizaje basado en indagación, que lo conocemos en Chile como ECBI. ¿Ya? Él fue una de las personas que empezó a llevar esto adelante, esta idea. Yo para prepararme para esta presentación miré dos escritos de él. Uno de ellos es Mi credo pedagógico, que lo escribió en 1879, y les pido por favor que pensemos un poquito qué lo que está diciendo. Digamos. Dice, la educación avanza por la participación del individuo en la conciencia social de la especie. ¿Ya? O sea, de alguna manera, es a través de la educación que el individuo llega a compartir los recursos de la sociedad, lo que se sabe, y se convierte en heredero de todo lo que la humanidad ha acumulado en todos estos años. Y finalmente se logra mantener esto y va pasando de generación en generación. Este es como su principio básico, y después tiene varios puntos que este es un credo que tiene varias páginas, digamos. Yo tomé algunos de manera no aleatoria, obviamente, pero quiero mencionar. La primera dice, creo que la escuela es principalmente una institución social. Uno dice, obvio, ¿no es cierto? Porque ahí se encuentran personas, individuos, se encuentran ahí.
Pero el segundo es bien profundo lo que dice, a mi juicio. Dice, creo que la educación es un proceso de vida y no una preparación para la vida futura. Y eso tiene tremendas implicancias. Yo estoy haciendo clase en cálculo, primer año en ingeniería, y la mayoría de los cabros y las cabras de cálculo, lo que están pensando en ser ingeniero. Lo único que les interesa, su trabajo es estudiar para ser ingeniero. Yo les digo, pero ¿y estos 6 años qué van a hacer ustedes? Esta es parte de su vida. Ustedes son estudiantes, tienen que vivir la vida de estudiante. ¿Ya? De alguna manera la educación se transforma en algo que hay que soportar por algo que va a venir después. Y si uno lo piensa, son educación formal, ¿cuántos años son? No sé ni sumar. 12 más 6, 18 años, pensando en el futuro y no viviendo el presente. ¿Ya? O sea, hay una cosa profunda en eso que está diciendo Dewey. ¿Y eso qué tiene que ver? También tiene que ver con que yo tengo que ser feliz con lo que estoy haciendo. No solo quiero ser feliz cuando sea ingeniero, estoy hablando de ingeniero porque estoy haciendo la casa de ingeniero, pero no solo voy a ser feliz cuando yo sea ingeniero y tenga una pega y pueda pasarlo bien. Tengo que ser feliz ahora. Y no solo en las tardes después de las clases, también tengo que ser feliz en las clases. Mientras estudio ingeniería, mientras estudio matemáticas, cálculo, tengo que ser feliz porque, o sea, ese es como lo que yo quiero ser. Yo quiero ser feliz. Quiero que mi vida tenga sentido, que sea feliz en un sentido amplio, no pasarlo bien, sino que feliz, quiero sentirme completo en lo que estoy haciendo todos los días. Dice, creo que el niño debe ser estimulado y controlado en su trabajo a través de la vida en comunidad. Y si ustedes ven la que sigue, van a encontrar el sentido de la primera. Dice, creo que bajo las condiciones existentes, estamos hablando de hace un siglo atrás, el profesor ejerce demasiado estímulo y control debido al descuido de la idea de la escuela como una forma de vida social. En la sociedad, los individuos se regulan de distintas formas y no hay un jefe que está diciendo lo que hay que hacer en cada momento. Pero en la escuela, la de hace un siglo y la de hoy, hay un profesor, una profesora que dice lo que hay que hacer en cada minuto y le dice a cada persona qué tiene que hacer, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que hacer las cosas. Y la última que quiero llamar la atención, dice, creo que la única forma de hacer que el niño sea consciente de su herencia social es capacitarlo, y fíjense, para realizar los tipos fundamentales de actividad que hacen de la civilización de lo que es hoy. Entonces, en el caso de matemática, los niños deberían ser capacitados, dice, probablemente mal traducido. Yo ahí, saben que uno cuando traduce, yo por lo menos uso, no les digo qué, y después lo arreglo. Entonces quedo capacitado. ¿Me entendieron, no? Ya hay una palabra mejor que decir capacitado. Pues tiene que ser capacitado para hacer fundamentalmente lo que hace la sociedad hoy. En matemáticas, ¿qué es lo que hace la sociedad hoy? Hace esencialmente lo que hacen los matemáticos. Entonces, los niños, las niñas deberían ser capacitados, deberían ser formados, deberían ser, no sé cómo decirlo, tener la experiencia que tienen esas personas que son las expertas en esa área. Así como lo hacen en la música y en el básquetbol. Bien. Me fui para adelante, para atrás. El otro libro que miré se llama Experiencia de Educación. Y en ese libro, son los dos cortitos, ¿eh? No, el primero son unas par de páginas, el otro un libro corto. Dice, en la educación escolar debe producirse un desarrollo progresivo desde lo que ya ha experimentado el niño o niña hacia una forma más rica y organizada de la experiencia. Habla de la experiencia. Cuando hablemos de matemática, deberíamos hablar de la experiencia matemática. No necesariamente de la vida real, del patio, no. Hay una experiencia intelectual también que viven los matemáticos. Cuando hablamos de experiencia, nos referimos a la experiencia en general, ¿ya? No solamente de la vida práctica. ¿Ya? Entonces, a través de la experiencia se van realizando otras experiencias. ¿Con qué fin? Con el fin de ir aproximándose cada vez más a ese experto o experta del área. Si estoy en ciencia, yo quisiera partir con experiencias científicas muy elementales, ir cimentando sobre esas experiencias otras experiencias científicas y a lo largo de mi vida ir acercándome siempre más a lo que hace el experto científico, que es el que ustedes conocen, que tiene un laboratorio, que trabaja, que hace experimentos y que saca nuevas teorías. ¿Ya? Y eso en un continuo.
Se requiere que el alumno participe activamente, el estudiante, la persona que está formándose, que participe activamente en experiencias genuinas, personales genuinas de esta actividad que se quiere hacer. O sea, si hablamos de una experiencia de un niño o una niña de kinder en matemática, debería ser una experiencia genuina de matemática. Recitar los números no es una experiencia genuina de matemática, me parece. O aprenderse las sumas. Y este dibujito lo traté de hacer un poquito para dar esta idea de que se trata de un continuo que se inicia en la etapa preescolar, donde las cosas son mucho más inconscientes, digamos. Pero el niño, la niña, el bebé, desde que nace, está teniendo experiencias. Y es muy claro, mientras más chiquito es mucho más claro. Todas son experiencias. Nadie le puede explicar lo que tiene que hacer. ¿Ya? Todas son experiencias. Y esas experiencias se van acumulando a través del tiempo. ¿Ya? Y en la etapa escolar, sobre esas experiencias, habría que construir otras experiencias. Y después, cuando pasamos a enseñanza media, sobre las experiencias de educación básica, deberían construirse otras experiencias. Pero sobre experiencias genuinas de las distintas disciplinas, porque lo que queremos al final es que esta persona que está en formación llegue a ser un heredero de lo que es la cultura y el conocimiento de nuestra civilización. Por supuesto que en esta etapa hay ciertas especializaciones, digamos, no podemos conocerlo todo, pero cuando son más pequeños las experiencias deberían ser en todas las áreas y a medida que pasa el tiempo ir construyendo sobre ellas. Ahora, esta es una cuestión muy interesante, que yo no tenía idea. Nos topaba un artículo hace un tiempo sobre, nosotros estamos trabajando en este proyecto con Cristian, ARPA, y estamos trabajando con algunas escuelas y queremos trabajar con más escuelas. Entonces, eso significa multiplicar por un número mayor que 1. Eso es escalar, positivamente, digamos, porque también se puede escalar para abajo. ¿Ya? Y entonces apareció un artículo que hablaba de el problema del escalamiento de las experiencias, de las buenas experiencias en educación. Y apareció este tema, y ahí también, por ahí nos encontramos con Dewey también. El movimiento progresista en Estados Unidos es un movimiento educacional tremendamente potente entre 1910 y 1940. ¿Cuál es la particularidad de ese movimiento que aparece? Principalmente de que habían filósofos e intelectuales, digamos intelectuales en general, personas que estaban pensando sobre la educación con todas sus locuras, porque muchas veces la piensan tan abstracta que es media absoluta, pero ellos llegaron y tuvieron influencia en las escuelas. Porque ahora nosotros de repente escuchamos a algunos intelectuales, no sé yo si uno escucha la televisión que vino alguien a este Congreso del Futuro y viene un tipo que habla de educación y dice la educación son todas unas jaulas, qué sé yo, pero no tienen efecto sus palabras. En este tiempo, el movimiento intelectual tuvo efecto en las escuelas. O sea, lo que ellos decían llegaron a las escuelas, llegó a las escuelas. Es un movimiento muy interesante. La agenda era súper amplia, pero tenía como principal objetivo cambiar lo que pasa en la sala de clase, ¿ya? Y cambiar desde una pedagogía donde el docente es el que dirige y hace todo y los estudiantes son pasivos, a una pedagogía, y está el hecho de que la educación está basada en hechos, se aprenden cosas, ¿ya? Y se repiten cosas, ¿ya? En una educación, la idea era cambiarlo a una pedagogía que esté basada en la comprensión de los procesos de los niños y su capacidad para ver el contexto donde están metidos y ver los problemas que están a su alrededor. Y no quisiera que dejaran de pensar que cuando uno piensa en los problemas y en el contexto, también tenemos que pensar en lo que tenemos acá adentro. Porque ese es parte de nuestro contexto. Y aquí también hay vida real. Porque muchas veces se piensa la vida real es todo lo que está afuera. Pero acá adentro también hay vida real. ¿Ya? Es parte de nuestro ser. ¿Ya? Y una de las cuestiones principales que se hizo ahí fue la creación de escuelas ejemplares.
juntaron a profesores entusiastas con, no sé, en Estados Unidos hace tiempo, con algunos municipios entusiastas, o tal vez privados entusiastas, y armaron unos colegios donde empezaron a hacer esto realidad. Y una cuestión que se desarrolló bastante, yo no sé los porcentajes, pero el autor que leímos hablaba de un número que les voy a decir en un minuto, ¿ya? Y todas estas escuelas, que fueron hartas, todas estas escuelas tenían en su centro el tipo de experiencia que tenían que vivir los estudiantes. Pasar de la enseñanza centrada en el profesor, que dice cosas y los estudiantes no las experimentan, y dice hechos que los estudiantes aprenden y repiten, a una educación donde los estudiantes experimentan la vida que están realizando y experimentan el tipo de acciones que realizan los expertos a un nivel muy menor al principio y después creciendo a medida que van ganando experiencia. Bueno, vamos a dejar a Dewey. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué es lo que hacen los matemáticos y las matemáticas? Porque si nosotros comprendiéramos mejor qué es lo que hace un matemático y una matemática, quizás podríamos guiar la experiencia. Y ahora quisiera decirles algo. Nosotros, personalmente yo no sigo a Dewey. Yo me encontré con Dewey. Y eso es una cosa que a mí me ha pasado muchísimo. Que digo, oye, qué interesante esta cuestión. Pero esta cuestión fue dicha hace 100 años. Y seguro que lo dijo otra persona. Son cosas súper viejas. El movimiento de Dewey desapareció completamente en Estados Unidos. ¿Se recuerdan lo que les decía? Que en educación no se construye todo, de repente se desarman las cosas. Y hay que hacerlas de nuevo. O probablemente en un contexto distinto, parecida. Pero no podéis construir sobre lo que Dewey ya no existe. En Estados Unidos la educación está totalmente estandarizada. Sabemos, el nivel educacional de Estados Unidos es mediocre, ¿ya? En cuanto a sus resultados como país. Es cosa de ver los resultados internacionales. Tienen focos pequeños, pero no es un sistema educacional bueno. Deberíamos saber lo que hacemos los matemáticos para poder guiar la experiencia de los escolares y los universitarios. Y la formación de los profesores. ¿No sería bueno que los futuros profesores tengan experiencias matemáticas genuinas? Para poder guiar el trabajo de los niños para que tengan experiencias matemáticas genuinas. O sea, yo creo que, no sé, no es que yo crea, lo he visto tantas veces y me convence de que no es posible que alguien lleve a un niño, una niña, a una experiencia matemáticamente genuina si nunca la ha vivido. Bueno, esta es una lista que hicieron los estudiantes secundarios de lo que hacen los matemáticos. Fíjense lo que dicen. No las voy a leer todas, pero mírenlas un poco. Resuelven problemas, crean problemas, grafican, predicen respuestas en cuadrículas, usan coordenadas, descubren cosas nuevas, crean orden, crean desorden, ordenan números, reordenan, estiman, cuentan, experimentan con números, hacen preguntas, cocinan. Yo no sé si ahí era porque cocinaban las cosas, porque los matemáticos cocinamos a veces las cosas, ¿cierto? O realmente están refiriendo a cocinar porque eran estudiantes, ¿ya? Usan lo que saben sobre problemas simples para resolver problemas difíciles. Explican fórmulas, fíjense, explican fórmulas. Encuentran fórmulas. Y hay otras 20 más. Pero no están muy lejos. No sé si ustedes podrían opinar, digamos. ¿Encuentran que están cerca de lo que hacemos los matemáticos o no? Demostramos cosas y demostramos que cosas no son ciertas. Que son ciertas y que no son ciertas, ¿no es cierto? Factorizamos, representamos problemas, consideramos lo muy pequeño y lo infinito. Son estudiantes de secundaria. Hacen supuestos. Otra cosa que hice para esta presentación, me metí a internet y puse "What does a mathematician do?". Ya después traduje algunas respuestas. ¿Ya? Entonces me encontré con varias cosas que eran como medias para estudiantes que han entrado a la universidad. Lo decía, bueno, un matemático, salían cosas bien como estereotipadas, digamos. ¿Ya? Pero había algunas que me gustaron y quiero compartirlas con ustedes. Bueno, me voy a saltar esta.
Dice, en mi campo tratamos de obtener estimaciones. Hay que manipular las EDP, dice. Una persona que hablaba. Estos son blogs, ¿me entienden, no? Que alguien hace la pregunta y hay algunos que contestan, ahora, puras leceras, y de repente hay unas respuestas bastante interesantes. Esta me pareció interesante, dice. Dice, hay que manipular la EDP de tal manera que salgan las propiedades de las soluciones. Esto puede ser muy desafiante. Aquí la experiencia cuenta mucho. Entonces, pruebas docenas de métodos diferentes para obtener estas estimaciones y no funcionan. Esa es una cuestión clave de la matemática. Prueba y error. No funciona, no funciona. Otra cuestión, no funciona. ¿Ya? Un día encuentras una que funciona y puedes pasar a las siguientes fases del trabajo. En esta etapa, bla, 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 bla. Ah, dice, no funciona y llenas muchos cuadernos con eso. No sé si lo dice literalmente, pero uno escribe mucho que se va al tacho de la basura. Después, en otra parte, había... ¿Cuál es la vida de un matemático? Otro blog decía, ¿cómo es la vida de un matemático? La vida diaria, día a día. ¿Ya? Y ahí apareció esta respuesta. ¿No? Sí. 7 de la mañana, suena el despertador, me despierto porque estaba soñando que tenía que hacer clase de cálculo y llegué tarde, pero era un sueño. ¿No? Después se despierta y dice, de a poco me doy cuenta que estoy despierto, aunque todavía estoy cansado, pienso que en algunas cosas que debo hacer tengo que pagar impuestos, comprar, matemáticas. Pienso en ese problema de representación de Galois, del que estaba hablando con Edrey, en la conferencia de Kentucky la semana pasada. Está levantándose esta persona. No es un problema en el que realmente estoy trabajando ahora, pero es interesante, aunque no tengo ninguna idea sobre cómo abordarlo. No estoy familiarizado con estos problemas, aunque es de teoría de números. Sospecho que esta persona trabaja en teoría de números. Dice, alguien en Princeton me lo sugirió originalmente. Es un problema que está aquí. ¿Ya? Y cuando vaya a Boston el próximo mes, hablaré con un profesor al respecto. Estos son los primeros 15 minutos antes del café. Sospecho que se estaba levantando. Luis Nirenberg. Le estaba haciendo una entrevista y estaba hablando de un problema. Y este problema tenía nombre. Los problemas en matemáticas tenían nombre. Alguien lo presentó, así como dijo este otro, que alguien se lo había contado en Princeton hace algún tiempo. Acá tiene nombre, un problema de Weyl. Y le preguntan algo más ahí si es resolutor de problemas o no. Hay alguna gente que dice que en matemáticas no es resolución de problemas, y también es cierto que hay mucho de construcción de teoría, ¿ya? Pero a veces en la construir la teoría igual hay problemas, pero bueno, ¿ya? Pero lo último que dice es lo que quiero enfatizar. Dice, es simplemente un placer. Es realmente un enorme placer hablar de matemática con otros y trabajar con otros. ¿Ya? No sé si todos los matemáticos nos gusta trabajar con otros. Pero realmente cuando tú tienes una buena onda con otra persona y puedes conversar de matemática de manera libre y abierta, es realmente gratificante. Somos personas que nos gusta hablar y comunicar. Bueno, no puedo sino nombrar a Paul Erdos, ¿ya? Que viajó por el mundo proponiendo y resolviendo problemas. Dicen que era el príncipe de los resolutores, pero el rey de los... Hay muchas historias de Erdos que son interesantes de ver en Internet. Y George Polya tampoco uno puede dejar de nombrarlo en este tema. Y quisiera tomar el último párrafo que dice, y junto con la inducción está la analogía, está hacer diagramas, gráficos y todo tipo de dibujos. Y entonces razonar o adivinar a partir de los dibujos. Eso pareciera ser que para Polya es hacer matemática. Para Nirenberg, hacer matemática, entre otras cosas, es vivir el placer de conversar con otros de matemática. Bueno. Y me falta Serge Villani. Que le pregunta a alguien, dice, ¿y tú cometes errores cuando resuelves un problema? Léanlo ustedes. Todo el tiempo me equivoco. O sea que también esto de hacer algo, tratar de hacer algo, equivocarse y estar errado y enmendar el rumbo y otra vez probar y finalmente llegar a lo correcto, también es parte de lo que es hacer matemática. Si alguien quisiera levantar la mano y dar una opinión, yo no tengo ningún problema, porque todo lo que digo puede también ser relativo. Yo no creo que todo lo que diga sea cierto. Si alguien quiere opinar, levante la mano. Bueno, la visión de algunos matemáticos al menos es que la resolución de problemas en realidad
es lo interesante de la matemática. Es donde uno puede sentir emoción. Cuando tú resuelves un problema, todos los que han resuelto un problema en los cuales han estado trabajando bastante tiempo, reconocen que uno se siente contento. Por decirlo de manera fome. Porque uno ni siquiera le cuenta a los demás, pero por dentro le da unas ganas de saltar. De verdad. O sea, y al mismo Villani le preguntamos, pero todos los matemáticos presentes y las matemáticas presentes podrán corroborar lo que yo voy a decir, cuando estaban en medio del problema y no salía, se sentían malos matemáticos, que no estaban a la altura. Porque frustra que no resulten. Eso es hacer matemática. En hacer matemática están esas emociones de lograrlo, lo que tanto perseguí, lograrlo, y también sentirme un poco imbécil y no ser capaz de hacer algo que pensaba yo que podía hacer. Eso también es hacer matemática. Eso también es tener experiencia en matemática. Bueno, lo que dice acá es simplemente que, a mi ver, resolver problemas es lo que mueve a la matemática. Resolver problemas de una forma muy amplia, ¿ya? Muy amplia. Y si uno mira la historia de la matemática, se va a encontrar con un montón de hitos fundamentales que son problemas. Me pueden decir varios de ustedes. Desde lo antiguo hasta los problemas del milenio. Y muchos otros. Ahora, nosotros usamos una definición para poder operacionalizar con personas, porque problemas pueden ser ejercicios, pueden ser actividades. Entonces, cuando hablamos con profesores, con estudiantes, le damos una definición. Y no sé si ustedes más o menos coinciden. Que tiene que ser algo que desafíe, que a uno le interese, porque si a mí me gustan las ecuaciones elípticas, no me interesan las ecuaciones dispersivas, hasta Claudio Breyer, ¿no? No me interesa, digo, no, eso no me interesa. ¿Ya? Tiene que interesarme, tiene que ser un desafío, pero tengo que sentir que puedo hacerlo. Porque yo, francamente, al problema del milenio que tiene que ver con encontrar, o probar, o demostrar, o buscar un contraejemplo de que las soluciones son suaves de la ecuación de Stokes, con ciertas condiciones, francamente yo no me voy a meter. Porque ese es un desafío que yo no creo que pueda resolverlo. Yo quiero un desafío que yo sienta que pueda hacerlo. Y entonces ahí están los problemas en los que yo he trabajado. Eso parece que es un problema. Algo que te desafía y tú sientes que puede y que además te interesa. Ahora, no sé si les parece razonable lo que digo, ¿ya? Pero cuando uno lo piensa en un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un profesor, una profesora, eso es un verdadero desafío, poder hacer eso con alguien. Poder proponer un problema que sea desafío, alcanzable y que la persona esté interesada. No parece algo así de simple. Y hacer que los alumnos sientan que lo pueden hacer. Y que puedan. Claro. O sea, tú no puedes hacer que sientan. Ellos van a sentir de acuerdo a lo que le ponga. De alguna manera generar eso. Pero generar interés al menos. Claro. ¿Cómo generas interés? Entonces un problema, si yo llego a la clase y digo, aquí tiene un problema niño, y a nadie le interesa, no es un problema. Tiene que interesarle. ¿Ya? Y si ponen el problema en la pizarra y dicen, pues es fácil, no es un problema. No, ese es muy difícil, pero tampoco tiene que estar en el medio. ¿Ya? Entonces, tiene sus pillerías esa definición. Bueno, y asociado a un problema están estos elementos que a nosotros nos parecen centrales y que creo que son centrales en la vida de un matemático y de una matemática. Esta frustración que siente, este miedo de no poder resolverlo y la felicidad y la alegría de lograr lo que te estás planeando. Y que uno se equivoca. Bien. 2 minutos para decir lo que nosotros estamos proponiendo. Porque una cosa es decir todo esto y después hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Y en 2 láminas quiero contarles lo que nosotros proponemos en nuestro trabajo con docentes. Y nosotros estamos trabajando principalmente con profesores de educación básica. También con otros profesores, principalmente profesores de educación básica. Nosotros no estamos eligiendo los colegios y los profesores interesados, sino que vamos a una escuela o a un colegio y con todos. O sea, ese es un desafío. Porque si uno quiere que todos puedan, tienen que poder todos, no solo los interesados. Entonces, la actividad
ARPA le llamamos actividad de resolución de problemas en el aula, que calza con nuestro logo, que es activando la resolución de problemas en el aula. ¿Ya? ¿De qué se trata? Es una clase de 45 a 90 minutos. ¿Ya? Los estudiantes trabajan en grupo aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que hacen una actividad de esta, los niños eligen los grupos, perdón, los niños no eligen los grupos. El azar decide con quién sienta quién. En grupos de A4 normalmente. Nunca de A6 ni de A5. Y de A3 no se puede, porque los bancos no calzan. Son grupos de A4. ¿Ya? No, de verdad, no se puede de A3. De A3, grupo de A3 es lo mejor, por lo menos en nuestra experiencia. Porque entre tres, como que no se forman parejas. ¿Cierto? Pero en una sala de clase donde los bancos son cuadrados, no es práctico. Entonces, grupos de A4. Pero grupos de A6 es muy grande. ¿Ya? Y grupo aleatorio. Es bien importante eso. Podríamos discutir por qué es tan importante. Los estudiantes reciben un problema, y lo empiezan a trabajar de manera autónoma. Eso no pasa la primera vez. Pero la idea es que el grupo recibe el problema y se pone a trabajar. Algo tuvo que haber hecho el profesor o la profesora antes para que al mirarlo se pongan a trabajar y ese problema sea interesante. Quizás la profesora les contó un cuento, les dijo algo del problema, les dijo, mire, no sé qué le contó, pero les pasó el problema y los niños empiezan a leer de manera autónoma y empiezan a trabajar en el problema. Si un grupo no entiende el problema, llama al docente. La regla es que si un grupo no entiende, puede llamar al docente. Si son 40 niños, son 10 grupos. Alcanzable. 40 niños, imposible responder a 40 niños, pero a 10 grupos está dentro de lo alcanzable. Entonces, si no entiende el problema, llama al docente y este le va a contestar al grupo, pero le va a contestar con una pregunta, que la va a pensar antes de la clase. No sé, pues si el juego tiene que ver con unas bolitas, que eran 28 bolitas en una bolsita y eran 15 en otra bolsita y estaba Juan y Pedro. Entonces cuando llegue, si no entendemos el problema, entonces la profesora va a preguntar, díganme ustedes, ¿cuántas bolsitas de bolitas hay? Ah, son dos bolsitas nomás, ya. Entonces, ¿se fijan? Entonces, a través de preguntas, le va a hacer que los niños se empiecen a dar cuenta de qué se trata. Jamás leer el problema en público, ni decirle a los niños, leanlo de nuevo. Parece obvio que no resulta. Si un grupo está trancado, o sea, ya entendieron el problema, están trabajando y están perdidos, tienen derecho a llamar al profesor y el profesor se acerca, pregunta qué es lo que les pasa a ustedes y les devuelve una pregunta. En educación eso se dice, les devuelve la responsabilidad. Pero la gracia que tiene eso es que no es el profe el que dice lo que hay que hacer, sino que con la pregunta sugiere y los niños dicen, ah, esto es lo que hay que hacer. Y entonces ellos creen que lo están haciendo. Se están aproximando. ¿Ya? Si un grupo ha terminado el problema llama al docente. Noten que es el grupo el que llama. Y siempre el profesor se refería al grupo. Al grupo le va a hablar, no a cada niño, porque si no, no es un grupo, son 4 personas. ¿Ya? Entonces el profesor hace preguntas al instante del grupo para que expliquen lo que hicieron, y si en ese trance los estudiantes se dan cuenta que hubo un error, el profesor se va. Dice, hoy está mal esta cuestión, mira, aquí está mal calculado. Se va el profe. Y si encuentra que finalmente los niños le explican bien, el profesor puede felicitarlos, decirle que están bien, qué bueno, y les da lo que nosotros llamamos una extensión, que es el mismo problema con un nivel de dificultad mayor. ¿Ya? Y finalmente, durante los últimos 10 a 15 minutos, antes de terminar la clase, se hace una plenaria, donde los niños exponen lo que hicieron, pero no, el profesor no pasa a la pizarra a la mejor alumna de siempre, sino que se preocupa con anticipación de ver a quién va a pasar. Por ejemplo, un niño que no le ha ido muy bien, pero que ese día resolvió el problema y le pide, ¿por qué no pasas a explicar a la pizarra? ¿Ya? Entonces el niño pasa a explicar a la pizarra lo que hizo. ¿Ya? Y hace una cosa la profesora o el profesor, se va al final de la sala, se aleja de la pizarra y estimula la discusión entre los estudiantes. ¿Ya? Eso es un ARPA. ¿Y cuál es el desafío que tenemos nosotros? Es hacer que eso ocurra en una sala de clase normal, con niños normales, con profesores normales, que, no sé, después de un tiempo puedan hacer esa actividad una vez cada 2 semanas. Ciertamente la matemática escolar va a ser más rica,
y creo yo que nos vamos a acercar a lo que hace un matemático. Una matemática. Bien. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué no hay resolución de problemas en las clases de matemáticas si los matemáticos se la pasan resolviendo problemas? ¿Por qué? Si en las clases de básquetbol hay básquetbol, en las clases de música hay música. ¿Por qué en las clases de matemáticas no hay resolución de problemas? Si la principal tarea, o sea, no sé, el principal trabajo, lo que más les gusta a los matemáticos es andar pensando en problemas, resolviendo, conversando con otros del problema, mandándose email del problema. ¿Por qué en la sala de clase no ocurre eso? Es una pregunta que nos hemos hecho hartas veces. Una pregunta si tiene que ver con la matemática en sí. Es que la matemática es así. No, es que la matemática no es para todo. Bueno, es para ciertos genios, digamos. O tiene que ver con la forma que se comunica la matemática. ¿Qué quiero decir? Nosotros los matemáticos escribimos papers cuando estamos seguros que no hay ni un error. Igual se pasan los errores. Pero cuando estamos seguros que no hay un error, en ese momento lo publicamos. Jamás vamos a publicar algo que no esté seguro uno que está bien. Los errores se quedan ¿dónde? ¿Dónde se quedan? No. Errores en el sentido de, ¿cómo se dice en español para que sea más feo? Una caída, dividir por cero. Una rana, bueno. Un error, no en el sentido estadístico, no. Es un error. Está malo tu paper, tu ecuación no tiene solución y tú encontraste solución. Y te equivocaste, en una división te equivocaste. ¿Ya? Equivocación. ¿Dónde quedan esas? Dígame, ¿dónde quedan? En la basura, pero ¿de qué oficina? ¿De la del director? No, pues la mía. Queda en privado. Queda en privado. A lo más lo voy a comentar con mi mejor amigo, con el que estoy trabajando. Pero no le voy a contar a los otros de mi error. En las charlas no cometemos errores. A veces sí. Pero una buena charla está impecable, sin ningún error matemático. ¿Dónde quedaron los errores preparando la charla? En la oficina. Y entonces nosotros hacemos clase. Y la hacemos igual, sin errores. ¿Y dónde quedan los errores de la preparación de la clase? En la casa, en el basurero, porque no, me equivoqué, esta mano, esta cuestión, no va a hacer de nuevo. Pero en la clase no te equivocas. O sea, quizás en la manera que comunicamos la matemática hay algo que los matemáticos comunicamos que no es cierto. Tiene que ver con la formación de los docentes. Esa es la explicación favorita de nosotros los matemáticos. Seguro que tiene que ver con la formación de los docentes también. Y la pregunta es si los matemáticos no tenemos responsabilidad de que la resolución... ni siquiera hablemos de la resolución de problemas, que las actividades genuinas de matemática no estén en la sala de clase. Porque eso es lo que importa. Si al final, para mí, resolución de problemas es lo más importante de matemáticas, para otro puede ser otra cosa. Pero ¿por qué eso que es tan importante no está en la sala de clase? Hacemos nosotros suficiente para ayudar a la formación de profesor de educación media, básica. Probablemente muchos matemáticos no, porque no hacemos clases en educación básica. Pero quizás podríamos trabajar también ahí. Pero hacemos clases en educación media. A los profesores que se forman en matemática, los matemáticos y las matemáticas les hacemos clases. Algo tenemos que decir nosotros. ¿Qué decía Polya? Dice, hay problemas y problemas, todo tipo de diferencia entre problemas. Pero la diferencia más importante para el docente es entre problemas rutinarios y no rutinarios. Los problemas no rutinarios demandan del estudiante algún grado de creatividad y originalidad, los problemas rutinarios no. Esa es la gran diferencia. ¿Ustedes han visto alguna vez a un matemático o un colega resolviendo problemas rutinarios? No. Los matemáticos les gustan resolver los problemas que no saben resolver. Y dice, y esta es una frase de él, es bien dura, pero es importante escucharla. No voy a explicar lo que es un problema no rutinario. Dice, pero si tú nunca has resuelto uno, si nunca has experimentado la tensión y triunfo del descubrimiento, y si después de años de enseñar
todavía no has observado esa atención y triunfo en tus estudiantes, búscate otro trabajo y deja de enseñar matemáticas. Es dura la frase, pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que si en tu sala de clase no hay matemática genuina, esa que produce emoción, entonces no enseñe. O volvamos para atrás nosotros. ¿No será que nosotros estamos preparando a los profesores para que hagan actividades rutinarias? ¿No será que los estamos preparando con actividades rutinarias? Lo que propuso Polya para la enseñanza de la matemática no tiene nada que ver con sus 4 pasos. Ese es una trivialización de lo que dijo Polya, ¿ya? Dijo muchas otras cosas, entre ellas lo que acabo de decir, que los docentes resuelvan problemas para que los estudiantes resuelvan problemas y que al hacerlo experimenten lo que experimentan los matemáticos cuando resuelven problemas. Es necesario, parece, que los docentes, los futuros profesores, experimenten la matemática para que después puedan hacer que sus estudiantes experimenten la matemática. John Mason, un matemático que ha trabajado mucho en educación, dice, no existen los materiales o guías a prueba de maestro. Ustedes saben que hay un montón de ATES, cosas que dicen, aquí están los materiales y con estos materiales, infalibles. Pueden enseñar, aquí está la planificación, aquí están los ejercicios, las pruebas, a prueba de profesor. Dicen, no existen. Es necesario que los maestros hayan luchado con un problema para apreciar la lucha que un alumno puede tener al resolver un problema. Es necesario que hayan luchado con un problema. Un problema desafiante, alcanzable. No se trata de ponerle un problema inalcanzable que lo va a frustrar. No, un problema desafiante que le interese, que sea desafiante, pero que el docente pueda hacerlo cuando está estudiando, por ejemplo. Voy a apurar un poquito. Pero tengo que hacer esta. Que creo que está repetido lo anterior. La ansiedad de no saber cómo se puede resolver, la frustración de una estrategia fallida y la gloria y el triunfo de resolver un problema. Parece que en la formación de profesores se nos está olvidando. Nosotros, trabajando con docentes, tanto de básica como de media, nos hemos encontrado con algunos que dicen, yo nunca había resuelto un problema de esto. Nunca. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, nunca intentaron hacer algo de matemática que no supieran cómo se hacía. O que alguien no les haya dicho cómo se hacía. La culpa no la tienen ellos. Tampoco nosotros, si esta es una cuestión cíclica, sino esto no es para echarse la culpa. ¿Se acuerdan de la lista? Puse en rojo las que yo creo que se ven en el aula escolar. Y posiblemente coincida con las que yo creo que se ven en el aula de formación de profesores de educación básica y de educación superior, de educación media. Las que me parecen que sí, resuelven problemas, sospecho que muy poco. ¿Crean problemas? Estoy seguro que no. Grafican, sí, eso sí. Predicen respuestas. O sea, tienen una discusión diciendo, mira, este problema va a tener este resultado, este otro, pero argumentan y predicen una respuesta que pueden fundamentar. Descubrir cosas nuevas. Esto es analizar acciones, no sé por qué estaba ahí. Alguien dijo que un matemático analizaba acciones. Digamos. Encontrar fórmulas y explicar fórmulas. ¿La lista no es de Chile? ¿Sí? Da lo mismo. No es de Chile, pero da lo mismo. Sí, no es chilena, pero no. Es que en la otra puse acciones y aquí me olvidé de traducirla por acciones. Digamos. Hacen preguntas, fíjate que hacer preguntas, pero no preguntas cómo se hace. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hacer preguntas. Estimar. Cuentan, pero estimar. Yo no sé en qué clase de una carrera de pedagogía media los profesores, los estudiantes de pedagogía estiman y discuten las estimaciones. Yo no sé si se hace. Quizás en algunos se hace, pero es fundamental, porque los matemáticos hacemos eso. Aproximar. Bueno, ese no sé. No, yo creo que eso lo hacen, pero demuestran cosas, demuestran que no. Hacen dibujos. Fíjense que en un momento
yo no sé, todos los matemáticos no hacen dibujo, porque hay gente que piensa de otra manera, pero hay muchos que hacen dibujo. Pero en la secundaria no se puede hacer dibujo. No, tienes que usar la fórmula, tienes que usar el método que dio el profe. Es de verdad. No puedes empezar con un monito y decir, no, pero eso no es matemática, te dice. Es bien curioso. ¿Ya? Hacer supuestos. No estamos hablando de matemática avanzada, estamos hablando de matemática elemental, pero hacer supuestos. Bueno. Esta es una opinión. Yo creo que nosotros tenemos un problema en la formación de los docentes en general. En el sentido siguiente, voy a hacer ahora la vuelta a Dewey, que dice que es importante la experiencia. Yo no digo que todo lo que dice Dewey es cierto, pero a mí me parece que la experiencia es fundamental. Resulta que en la infancia no se alcanza a ver, pero es un color tenue, pura experiencia. Entran al colegio, se acaba la experiencia. Los profesores dicen lo que es, las cosas, los alumnos no pueden ni discutir. Normalmente las cosas son ciertas porque el profe lo dice. Incluso ustedes lo han vivido, que sus hijos, sus hijas le dicen, no, es que la profe dice que se hace así. ¿Lo han visto, no? O sea, no hay discusión. Las cosas son. ¿Ya? Ahí no hay experiencia, nada, si es lo que dice el profe. ¿Ya? En la media, yo creo que tampoco. En la formación inicial, estamos hablando de profesores, experiencia pedagógica, experiencia de hacer clases, experiencia, no teoría, experiencia. En la formación inicial, cero experiencia. Quizás en la práctica profesional un poquito de experiencia. Y todo lo que saben los profesores lo aprenden en la práctica. Perdónenme que lo diga así, es fuerte, porque no es cierto lo que estoy diciendo, pero es casi cierto. Los profes empiezan a enseñar en la universidad, cuando salen del colegio, de la universidad, empiezan a enseñar como le enseñaron en la universidad, ¿no? Empiezan a enseñar cómo aprendieron viendo a sus profes. La universidad no les cambia la forma de enseñar, porque en la universidad no hay práctica, hay teoría, no hay experiencia. Le dicen, mira, estas cosas son así, son asá. Dewey basa todo en la experiencia, y todos saben que Dewey basa todo en la experiencia, y las clases de esos cursos se hacen sin experiencia. Se hace con puras clases así, frontales. Los estudiantes no tienen experiencia de sentir que la experiencia es lo que vale según Dewey. Entonces después hacen clases y no tienen experiencia. Eso es lo que yo creo para un profesor. Para un matemático, mi opinión, no, esa es mi opinión para un matemático. De nuevo, aquí experiencia riquísima, en el doctorado experiencia riquísima. Te enfrentas a ser matemático. A veces, y yo conozco algunos lugares donde en la licenciatura también los estudiantes se enfrentan a problemas. Problemas, o sea, no sabes cómo hacerlo y trabajás y te das vuelta y no pillas la solución, pues le das vuelta y te quedas con los problemas. Tienes experiencia en matemática, genuina. Bueno, y después, acá. Y donde es peor es en el caso de los profesores para enseñar matemáticas. Y esto no es una crítica, y yo sé que en todos no es así, pero una gran mayoría de los docentes no han tenido experiencias matemáticas genuinas. Y como no las han tenido, no las pueden enseñar en la sala de clase. Un estudiante de pedagogía, cuando estaba saliendo de la universidad, me dijo, yo me voy con una inquietud. Nunca me dijeron cómo se hacía la matemática. O sea, le enseñaron kilos de matemática, pero nunca le dijeron cómo se hace la matemática. Probablemente no había que decirle, había que hacerlo hacer matemática. En un sentido, no se trata de hacer matemática nueva, sino que enfrentarte a situaciones a las cuales parecidas a las que se enfrentan los matemáticos. Bueno, termino con unas preguntas. Estoy un poquito atrasado, creo, pero se acaba rápido. Primera pregunta, ¿qué se necesita enseñar hoy en educación básica y en educación media? Puse 60 años ahí porque hace 60 años la matemática era una herramienta de trabajo para cualquier comerciante, porque le enseñaban a sumar, a restar y eso después. O sea, yo me acuerdo de mi papá, hacía una suma, una resta y eso es larga. Eso era netamente de trabajo, ahora ya no existe eso. Pero hace 20 años probablemente no es lo mismo que hay que enseñar hoy día. ¿Qué significa atender la diversidad en la educación? Se habla harto de diversidad hoy día. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se atiende la diversidad? Pero hablemos de la sala de clase nomás. Hablemos de la clase de matemática.
¿Cómo se atiende la diversidad en la clase de matemáticas? Si uno quiere que todos los estudiantes que están ahí tengan experiencias matemáticas genuinas para que puedan crecer en experiencia, todos tienen que tenerla. Pero hay niños de este tipo, digamos. Hay niños más rápidos, más lentos. Hay niños con necesidades educativas especiales ahora. Hay niños que a veces vienen de otros países y no hablan el idioma. ¿Cómo se atiende la diversidad en la clase de matemáticas? ¿Cómo se logra que todos aprendan en matemáticas? ¿Cuáles son las llamadas habilidades del siglo XXI? Ustedes saben que se habla harto de las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son esas? Eso es fácil encontrarlo. Uno ve en internet y hay varias categorías. Una de ellas es la de Hilton y Pellegrino, que es la más aceptada en términos de educación, que es bien interesante y la pueden ver. La pregunta es cómo enseñarla o cómo se pueden adquirir. Porque parece que la educación de hoy día tiene que ver con esto. ¿Y qué tiene que ver con matemáticas? ¿Qué deben aprender los futuros profesores para enseñar matemáticas? Para básica y para media. ¿Qué habilidades deben desarrollar? ¿No tendrán que desarrollar habilidades matemáticas? ¿No tendrán que desarrollar las habilidades del siglo XXI? ¿Qué habilidades pedagógicas tienen que desarrollar? Habilidades pedagógicas, no saber cosas, sino que ser capaces de hacer cosas en un sentido bien práctico. Que puedan ir a una sala de clase con niños y puedan hacerlos trabajar. Bueno, ¿y qué podemos hacer los matemáticos, los educadores matemáticos, los educadores no matemáticos? ¿Qué debemos hacer todos? Eso, muchas gracias. Así que, no sé, yo creo que es un poco tarde, pero si quieren hacer alguna pregunta, puede ser interesante tener una pequeña discusión. Tiene que ser cortita, sí, sin mucha opinión. Gracias. Pones el foco, digamos, en el desarrollo de la matemática en el aula. Sí. ¿Vale? Y en los profesores. Sí. ¿Vale? Pero no se necesita una fuerte voluntad política para poder cambiar cómo funcionan las cosas. Te lo digo porque hablaste del tema de Estados Unidos. O sea, tuve la experiencia de clase en Estados Unidos. ¿De qué sirve enseñar todo esto de los problemas, que estoy completamente de acuerdo contigo, cuando al final ese estudiante lo que se va a presentar es a un examen de 60 preguntas, 60 minutos, estandarizado, Okay, y es está un tema claro. político? O sea, El tema político es clave. Yo sospecho que la experiencia progresista de Dewey y toda su gente desapareció por temas políticos, probablemente, y quizás tienen que ver con lo que tú dices. Sin embargo, si nosotros creemos que la matemática es una actividad que te ayuda a pensar y que te ayuda a desarrollar tu pensamiento y que además te da fortaleza para poder hacer más cosas, yo creo que uno debería tratar de pegarse el carril. ¿No será que haciendo resolución de problemas con los niños, que los niños piensen en los problemas, que discutan los problemas, que trabajen los problemas, que se enreden y que se equivoquen, ¿no será que de repente en las pruebas estandarizadas lo hacen mejor? ¿No será? Porque las pruebas estandarizadas, si bien son ejercicios rutinarios que hacerlos rápido, son ejercicios fáciles de matemática. Entonces, tengo una pregunta, yo creo que hay una pregunta ahí. Es cierto lo que tú dices, la política influye, pero también quizás se puede ir en contra de la política. Y hay un espacio en el aula que a veces la gente no sabe que es de la que son dueños. Hola, bueno, nosotros, tú sabes, trabajamos en cosas parecidas y bueno, yo también he tratado de hacer ese ejercicio, pero preguntar a los profesores de qué es lo que ellos creen que hace un matemático. Y la respuesta es que la mayoría cree que el matemático hace cosas aplicadas. Entonces, y justamente yo los entiendo porque cada vez la educación matemática enfoca a que la matemática tiene que tener una aplicación. Y todo se enfoca en el llamado como denle un contexto a la matemática, ¿cierto? Ponle una idea bonita y que resuelvan ese problema. Y ahí nos perdemos harto. Y cada vez la matemática en Chile, la educación matemática está tomando ese enfoque. Y en el llamado esa, como entre comillas, que yo te hablaba, el tipo de la modelización está tomando y hace rato en Chile tomando mucha fuerza, donde simplemente se habla que la matemática tiene que tener una aplicación y así lo conoce la mayoría de la gente.
Ahora, mi propuesta digamos. justamente es... Es un error. O sea, no, pero mi pregunta es... Ya, perdón. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es la propuesta, sabiendo ahora que está está el director de la SOMACH en pleno acá? ¿Qué podríamos hacer justamente para tener algún posicionamiento más efectivo dentro de las decisiones políticas, especialmente ahora en la formación de profesores? ¿Cuál sería tu idea? Es complicado, ¿no? Es complicado. Complicado la parte política. El que tenga oportunidad de meterse en política ¿cómo se llama? No, estoy hablando de política pública relacionada con los currículos y todo, que lo haga. Pero no todos los matemáticos tienen buenas ideas. Cuidado. Ya, no todos los eso no es una... Pero tienes razón. Mira, el tema de la matemática tiene que estar conectada con el mundo real. El único problema es que el mundo real también incluye mi cerebro y mi intelecto. Y ahí hay cosas que funcionan y que son muy interesantes. No sé si es tan interesante el sudoku, pero he visto tanta gente jugando al sudoku que algo les pasa con eso. Y no tiene nada de aplicado, ¿no? ¿Te fijas? La matemática es una cosa que, claro que tiene aplicaciones, interesantes aplicaciones, pero no es solo... O sea, hay cosas que son intelectualmente interesantes, ¿ya? Y que tienen aplicación después, ¿no? Creo que por ahí un señor estaba levantando. Sí, había un señor también, pero... Yo estaba... tú estabas, es que alguien te levantó... Sí. Yo coincido con lo de la experiencia, que es importante, pero me quedé pensando en los dos ejemplos que mostraste al inicio, que era el básquetbol y la música. Sí. Y resulta que también el básquetbol, por ejemplo, o los deportes en general, tienen la gracia que uno los ve y simplemente por mirarlos pueden parecer entretenidos. Lo mismo la música, uno la escucha y la puede apreciar, pero con las matemáticas eso es difícil. Entonces, yo me imagino que como que ahí uno tiene un problema extra que también que uno no observa tal vez en otras disciplinas. O sea, porque entiendo que es importante tener experiencia. ¿Qué es lo interesante? Pero para que me den ganas de tener esa experiencia... Pero ¿por qué te dan ganas a ti de tener esa experiencia? ¿Qué es lo que te mueve a ti, digamos? Porque tú eres una persona igual de normal que todos los que estamos acá. Claro, pero yo me imagino que algo te mueve. Que ahí hay algo... Si descubrimos qué es lo que te mueve... Claro, es que ahí yo creo que hay algo que tal vez uno debería trabajar más, como para tratar de hacer el clic, de que alguien se motive a vivir esa experiencia, porque yo creo que en otras disciplinas es más simple. Está ahí, uno lo ve, lo puede apreciar. Yo creo que hay una cosa que motiva mucho. De verdad, es trabajar con otros. Eso motiva mucho. O sea... porque conversar con otro y empezar a discutir se produce como una especie de competencia y colaboración, una cuestión rara, que tú quieres hacer, el grupo quiere hacer el problema, porque quiere terminarlo por alguna razón, pero además entre los que están hablando, como que ¿quién tira su idea? Esa cuestión es muy fuerte, ¿no? Y una cuestión muy natural, Mira, yo decía una experiencia que nosotros tenemos, que la puedo decir que funciona porque la hemos visto infinitas veces. Juntamos a 100 profesores en una sala. Los ponemos en grupos de a 3. Al azar. Reclaman, no te digo. Yo vine con ella, yo vine con él, es que vengo al mismo colegio. Pero al final aceptan. Les damos un problema. Y a los 10 minutos están todos trabajando. Todos trabajando en los problemas. Y por 1 hora y media están todos trabajando en problemas. Y yo no tengo una explicación. Salvo que se arma la cosa... y se meten en el problema y como que los pilla. ¿Te fijas? Yo creo que el problema porque además, porque es un problema que se ha pensado que ellos, o sea, que no saben hacer, no es un problema de suma. Hay un montón de problemas que hay que sumar, pero que no son de suma. Entonces, el problema tiene cierta dificultad, pero los profes lo ven y creen que lo pueden hacer. Y no pueden, y eso nos empieza a mover. Ahora, es una experiencia bien acotada, porque la cuestión es cómo lo mantienen en el tiempo. ¿Ya? Pero algo pasa, yo creo que es bien importante ese punto. Sí, yo quería hacer un comentario. Mi hija cuando chica estuvieron en el John Dewey en Santiago. Ya. Entonces en música tenían que aprender 1 o más instrumentos musicales. Ya. En arte tenían que pintar y pintar las murallas del colegio, las murallas de la sala, etc. ¿Ah? En biología. Seguramente aprendían cosas. Eso era en media. Era un colegio bastante especial. Y en matemática a mí siempre me llamó la atención porque no tenía las típicas sumas y multiplicaciones, sino que eran puros problemas de planteo.
Ellos resolvían problemas en las clases de matemáticas. ¿Eran coherentes con...? Eran coherentes con Yundu y la verdad es que era un súper bueno el sistema, digamos, aprendieron muchas cosas. Sí. Sí. Hola. Yo primero quiero partir diciendo que creo que la experiencia es súper importante para un matemático. El intentar resolver un problema quizás es mucho más importante que llegar a la solución. Pero obviamente uno quiere llegar a la solución, uno quiere publicar. Y nosotros contamos con algo, probablemente como matemáticos, que no tienen los alumnos en el aula muchas veces, que es tiempo. Nosotros muchas veces estamos mucho tiempo trabajando problemas, quizás años. Yo no sé qué tan relevante... ¿Por qué tú dices que los niños no tienen tiempo? No, creo que tienen, porque muchas veces en los colegios tienen que llenar los programas, porque les exige eso la institución en la que estén. Tienen que verse... Ya, pero no es que no tengan, es que no se los dan, digamos. Ya, no se los dan, Ya, ok, pero... No es algo propio de los niños, o sea, es propio de la escuela, digamos. Hay otras materias, hay un montón de factores, pero desde mi perspectiva creo que muchas veces los mismos profesores están forzados a, digamos, a tener que apretar al alumno y que ojalá ni siquiera se den el tiempo de experimentar la matemática. Está bien. Ya, entendí el punto, déjame decir algo. Esa es la condición. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Porque lo que está pasando en el aula, que por todas esas condiciones que tú dices, no hay matemática, no hay otra cosa. Hay una cuestión que es repetir cosas para la prueba y después de un año los cabros se cuentan de nada. A los cabros les preguntáis al final del año la fórmula de la ecuación de segundo grado, los cabros no sé en qué curso lo pasan, no se acuerda nadie. No tiene ningún significado. Entonces, el punto es, las condiciones no lo permiten, pero lo que está pasando es que no se hace matemática, se hace otra cosa. Y es de verdad, o sea, cuando tú empiezas a pensar, en la escuela se hace una cosa que no es matemática, es repetir cuestiones. No hay razonamiento, no hay discusión, no hay emoción. ¿Cómo? Hasta cierta edad eso es válido. O sea, yo por ejemplo tengo un niño de año y medio y yo no puedo hacer otra cosa que repetirle 1, 2. Él va descubriendo un poco como ya hasta cierta edad eso es completamente válido, yo creo. Estoy de acuerdo que a partir de cierta edad, no sé, por decirlo unos 10 años, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero siento que hay puntos de repetición y de números, de ciertas cosas, justamente por el punto de ella, que la matemática no está tan accesible físicamente, que uno tiene que familiarizarse primero con las herramientas y luego, cuando uno tiene las herramientas, entonces uno puede. Tú sí, tú eres matemático. ¿Cómo? Tú eres matemático. Sí, soy matemático. Ya, pues, tú sí, po. Pero los otros niños no. Po. Los otros niños también me parecen uno de dos. Si nosotros somos raros, los matemáticos somos raros. Mira, yo entiendo tu punto. ¿Puedo hablar? Pero mira, nosotros hacemos un compromiso. ¿Ya? Nuestra posición, estoy hablando de una posición práctica. El compromiso es el siguiente. Aceptemos que para ser basquetbolista hay que tirar tiro al arco 50 veces, correr alrededor de la cancha 80 veces. O sea, hay que hacer un montón de cosas que hay que aprender. Y hay que tener estado físico, ¿ya? Pero cada 2 semanas déjame jugar un partido. O sea, cada 2 semanas tengamos una actividad de resolución de problemas. Que dure al menos 45 minutos, pero de que si está interesante y están todos trabajando en el problema, podamos extenderla. Y que los niños discutan de matemáticas. Ese es el compromiso que nosotros hacemos. Porque, o sea, uno no puede ir contra, o sea, uno puede darle vuelta a la manilla, pero no puede todo, digamos. O sea, además no sé, tampoco estoy claro exactamente si todo tiene que ser resolución de problemas en el aula. Lo que no puede ser es que no haya. Porque eso es, entonces no hay matemática. Ya. Ya, sí. El micrófono. Vamos a darle, hay una pregunta arriba y vamos a terminar acá abajo en honor al tiempo. Bien breve. Hoy en día, ¿cómo tú logras que la gente que hace educación matemática se convenza de la propuesta? No entiendo la pregunta. Ya, en el ámbito de la educación matemática, lo que yo conozco, al menos lo que yo he visto, la resolución de problemas, tal como se plantea acá, no existe. Sí, pues hay que convencerlo. Pero te voy a decir algo. En las clases de matemáticas nuestras tampoco. Eso es cierto. Ya, es que hay que...
Nosotros hacemos clase. Hacemos clase de cálculo, clase. ¿Ya? Clase. Y los cabros les dan la lista de ejercicio. Pero de ejercicio, no hay problema. ¿Ya? Y después hacer una prueba sobre esos ejercicios. Tampoco Claro, lo hacemos lo que nosotros. pasa, disculpa, es que en las clases, por ejemplo, en las pedagogía matemática, cuando tú ves que ¿Qué pasa? Hay análisis a veces. se les Pasa enseña análisis. solamente a cómo enseñar, una cosa que desalienta mucho. No, pero la pregunta es, a los profesores, nosotros los matemáticos, ¿les damos experiencias genuinas de matemáticas? Plenamente de acuerdo. Yo creo que no. O sea, lo que quiero decir es que hay una doble cosa. Tenemos que convencernos. Vamos con la última opinión acá abajo. Ahora hay el presidente. No, yo me voy a referir a algo que tú dijiste al principio y que es un poco anexo a lo que tú haces. Sí. Tú dices que Chile tiene un buen desarrollo de matemática y celebras que te hayan dado la oportunidad de dar una charla acá de educación. Sí. Pero de hecho, si vamos al contexto internacional, en el Congreso Internacional hay charlas de educación, hay charlas y paneles de divulgación, y también hay algo en lo cual tenemos un desarrollo prácticamente nulo, que es la historia de la matemática. Yeah. Nosotros no tenemos historiadores de matemáticas. Sí. Y creo que eso es algo Sí. en lo cual tenemos que concentrarnos, porque es una carencia no solo a nivel de la historia misma, del desarrollo, sino también al nivel de la educación. Porque la gran mayoría no solo de los profesores, aquí también vamos a decir de los matemáticos, tenemos muy poca formación Sí. en historia de la matemática y no entendemos el contexto histórico en el cual se van desarrollando los avances, y también tenemos poca noción de que, como tú decías, la matemática, incluso la matemática más pura, entre comillas, también se ha desarrollado sobre la base de resolución de problemas que son problemas teóricos. Por ejemplo, el álgebra se ha desarrollado sobre la base de resolver algo que es fundamental, resolver ecuaciones. O la geometría euclidiana salió de la resolución de otro problema axiomático. Creo que, y esto es al margen, creo que es importante también concientizar ese punto, que en general entregamos nosotros desde la academia y también a nivel de aula una formación nula en la enseñanza de la historia de nuestra disciplina. No puedo estar más de acuerdo. Ahora son carencias que tenemos. Pero eso. Bueno, en honor al tiempo, tenemos que dejar hasta acá la ronda de preguntas. De todas formas, agradecemos la presentación del doctor Cristian Reyes y la charla del doctor Patricio Fellmer. Así como también agradecemos la presencia de las autoridades universitarias, académicos que nos acompañaron en esta ceremonia de inauguración de la 31ª Jornada de Matemáticas de la Zona Sur 2018. Y para finalizar, y por supuesto invitando a seguir la discusión, le invitamos a compartir un cóctel de recepción en el edificio Emilio Bujín. Muchas gracias y buenas tardes.